Bueno, vamos a reenganchar con el tema de complejidad. Ahora lo que estuvimos haciendo, repasando un poco, era estableciendo herramientas, bases teóricas para analizar algoritmos y poder decir, bueno, este algoritmo asintóticamente es mejor que este otro, ¿ah? o es eficiente, que habíamos definido eficiente como aquel algoritmo cuyo tiempo de ejecución, que se puede implementar con un tiempo de ejecución polinomial. ¿Tá? Y para eso habíamos usado las notaciones que ustedes ya más o menos conocen y que ahora las vamos a afirmar, de O grande, omega, teta y O chica. ¿Tá? Básicamente era acotado superiormente, ¿no? Habíamos dicho T de n es O de f de n. Si t está acotado superiormente asintóticamente por f, es decir, t de n es menor o igual que una cierta constante c por f de n a partir de un cierto n0, c mayor que 0, eso es positivo, ¿no? En realidad, si no, en el caso, en general las funciones que vamos a analizar son positivas, son no negativas, porque estamos en general pensando en tiempos de ejecución, pero si no, acá tomamos valor absoluto, ¿no? Y otra definición que habíamos visto era omega, habíamos dicho que, perdón, T de n es omega de f de n, si T de n es mayor o igual que otra constante por f de n. También, de vuelta, esto a partir de cierto instante de tiempo, de cierto valor de n, y de vuelta para cierta constante mayor que 0. Y nuestra definición de teta mayúscula era cuando era por arriba y por abajo, ¿tá? Cuando valían ambas. Y sobre el final habíamos empezado a ver algunos ejemplos, ¿tá? A ver de cómo en algoritmos concretos, en ejemplos concretos, cómo podemos analizar el tiempo de ejecución. Habíamos visto un ejemplo que era el selection sort, ¿no? Digamos, podemos seguir con algún otro ejemplo más, por ejemplo, otro algoritmo de ordenamiento, ¿no? Digamos que ese supongo que lo conocen, si no igual es bastante sencillo. Este sort se llama insertion sort, y trabaja con un array de vuelta de tamaño n, y lo que hace es simplemente esto, dice for j igual a 2 hasta n, ¿no? Insertar a sub j vamos a poner así.
El algoritmo sencillamente va progresando desde el principio del array hacia adelante y va dejando ordenada la parte que va quedando hacia la parte por la cual ya pasó, ¿no? Entonces decimos, bueno, si miramos un array de una sola posición, bueno, ese está siempre ordenado, ¿no? Tiene un solo elemento, ¿no? Que sería el A sub 1. Entonces después en la posición 2 dejamos, bueno, el array que tengo, lo que ya pasó, que en este caso es A sub 1 por ahora, inserto este elemento ahí y me queda, entonces ahora desde A sub 1 hasta A sub 2 ya está ordenado, agarro el tercer elemento y lo inserto en la posición correcta dentro de A sub 1 hasta A sub 2, de manera, perdón, de A sub 1 hasta A sub 3. Entonces voy progresando y a medida que voy avanzando voy teniendo siempre a mi izquierda, si me imagino que a la izquierda están los elementos, los primeros elementos, los ordenados, esa parte siempre está ordenada y inserto ahí un elemento nuevo. Entonces si uno tuviera que analizar este algoritmo, ¿qué podríamos decir sobre su tiempo de ejecución? En el peor caso, el tiempo de ejecución va a ser proporcional a ¿qué? Por lo menos intuitivamente, a ojo. N cuadrado, ¿no? Sí. ¿Por qué N cuadrado? En definitiva, acá tengo un solo loop que hace O de N iteraciones. Entonces, ¿por qué uno dice que esto es O de N cuadrado? Porque esta operación que está acá es una operación gorda, vamos a llamarle. No es algo que se haga en tiempo constante, ¿no? Insertar un elemento en un array dentro de la posición de manera que quede ordenado puede implicar desplazar todos los elementos mayores hacia todos una posición, ¿verdad? O sea, yo si en algún momento tengo yo qué sé, 1, 5, 8 y 10, ¿no? Digamos que este es A de 1, A de 2, este es A sub 3, este es A sub 4 y estoy procesando el J igual 5. ¿Ah? Digamos que el elemento que está acá es el 3. ¿Ah? Entonces, para que esto quede ordenado, yo tengo que pasar a 1. Acá tiene que venir el 3. 5, 8, 10, así que este lo tengo que meter acá, entonces este se tiene que desplazar un lugar acá, este un lugar acá, este un lugar acá, entonces tengo que mover en memoria, en este caso, 3 elementos. En el peor caso, uno puede construir un ejemplo donde siempre tengo que mover todos, ¿no? Por ejemplo, si el arreglo de partida está ordenado en el orden al revés del que yo quiero, de mayor a menor, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada vez que agarro un elemento nuevo lo tengo que meter al principio. Eso me implica desplazar todos para acá. Entonces, primero voy a tener que hacer un movimiento, después 2 movimientos, 3 movimientos, 4 movimientos, así hasta n. Entonces, la cantidad de movimientos en memoria que tengo que hacer es 1 más 2 más 3 más 4, que de vuelta, como en el ejemplo anterior, es n por n más 1 sobre 2, eso es n cuadrado. ¿Está? Entonces, claramente es O de n cuadrado y es omega de n cuadrado también. ¿No? Entonces, de vuelta, como esto lo comentamos medio rápido sobre el final de la clase pasada, déjenme enfatizar alguna cosa más, que es sobre cómo distinguir cuáles son las operaciones elementares las que uno en una
típicamente en una arquitectura de computadora puedo asumir que se van a ejecutar en tiempo acotado por una constante. Entonces ya habíamos dicho que las que seguro en general asumíamos que caían en esa categoría eran operaciones elementales aritméticas tipo suma, resta, multiplicación, división, sobre registros del orden de log n bits, donde n es el tamaño de la entrada, y movimientos de memoria ahí adentro. También de operandos del orden de log n bits. Y eso es bastante razonable, porque si ustedes piensan, si yo tengo una estructura de memoria de entrada que es de tamaño n, o sea, tengo n cosas ahí adentro, entonces, como mínimo voy a querer indexar esa memoria y acceder a un elemento o a otro dentro de esa estructura, ¿verdad? Por ejemplo, acá tengo una array de tamaño n y yo quiero indexar con j dentro de esa array. Entonces, si j es una variable, como en este caso es un índice, y yo quiero poder referirme a uno de n elementos, bueno, esa variable j tiene que tener del orden de log n bits, el tamaño de esa variable, de ese operando, para poder referir n cosas diferentes. Y yo naturalmente quiero hacer cosas como restarle 1 a ese índice, o sumarle 1, multiplicar por 2, o lo que fuera. Quiero hacer operaciones, por ejemplo, con los índices que indexan en la memoria, que son mis datos de entrada. Y eso, en general, asumimos que ese tipo de operaciones las hacemos en O de 1, en tiempo acotado por una constante. Entonces, de ahí un poco también viene la intuición de por qué ese tipo de operaciones asumimos que se pueden hacer en tiempo constante. Ahora, operaciones lógicas lo mismo, ¿no? AND, OR, XOR, todo ese tipo de cosas. En general, asumimos que se pueden hacer en tiempo acotado por una constante. Aplicar funciones matemáticas a ese tipo de operandos que no sean elementales, eso ya es otro precio, ¿no? Hay determinados tipos de funciones que uno las escribe naturalmente, que capaz que cuando están implementadas en hardware implican, yo que sé, hacer un algoritmo iterativo, por ejemplo, para aproximar el resultado de alguna manera, y eso desencadena una serie de operaciones mucho más complejas que algo que es O de 1. ¿No? En otros casos no, a veces esas operaciones ya están implementadas, que son un procesador matemático que lo resuelve en tiempo constante y está todo bien. Pero bueno, ahí hay que tener un poco más de cuidado con cuál es el modelo de cómputo que estamos usando. Esto, no sabemos si borro. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Lo conocen? ¿Qué hace? Es el algoritmo de Euclides para calcular el máximo condivisor, ¿no? Un algoritmo que tiene como 2000 años.
¿cuál dirían que es el tiempo de ejecución de esto? ¿Cómo? ¿Y cuánto demora eso? Para empezar, ¿en función de qué expresarían el tiempo de ejecución? Pues, en el ejemplo anterior, claro, yo presento un array de tamaño n y bueno, claro, es en función de n. ¿No? Acá, yo qué sé, no es tan obvio. B distinto de 0. ¿Cómo? B distinto de 0. Sí. No sé, ahí se juega. Sí, pero en función de qué, o sea, cuando vamos a expresar el tiempo, ¿quién es el n acá? Claro, pero bueno, no, yo necesito un n, 1. Sí, el número de iteraciones te va a dar una idea es un primer paso para determinar cuál es el tiempo de ejecución, pero en función de qué vas a expresar esa cantidad de iteraciones. Depende de qué tan grandes sean los números y si tienen divisores en común o no. Bueno, está, ahí empieza a ver algo, que depende de qué tan grandes sean los números. ¿No? Razonable. Entonces, en vez de un tamaño de un array, en este caso, parece que una medida del tamaño de la entrada podría ser qué tan grandes son estos números, ¿no? Entonces, bueno, me decía yo, si estás trabajando con números grandes, esto va a demorar más tiempo, si estás trabajando con números chicos, esto va a demorar menos tiempo. Entonces, el tamaño de la magnitud de estos números con los cuales estoy operando podría ser una medida del tamaño de la entrada. Fíjense que esto es como lo primero que hay que hacer. A veces es obvio, cuando usted tiene un array de n números, el tamaño es n, a veces no es tan obvio. Y hay que pensar un poco qué es lo que mide el tamaño de la entrada en este caso. ¿No? Entonces, ¿cómo mido esa magnitud? Bueno, les voy a dar una idea. Esto no es fácil de analizar, ¿tá? Pero se puede mostrar que la cantidad de iteraciones que hace esto va a ser del orden del logaritmo de los números esos que están ahí. ¿Tá? Del más grande de ellos. ¿Tá? O del más chico, no importa. ¿Tá? Porque, digamos, si yo lo quiero expresar en un n concreto, podría decir, bueno, el máximo número, porque yo además acá ni siquiera sé en qué orden viene, así que bueno, el máximo operando que puedo recibir, en función de eso voy a expresar el tiempo de ejecución, por ejemplo. ¿Tá? Y la cantidad de iteraciones es logaritmo de eso. ¿Tá? Entonces, ¿cuál es el tiempo de ejecución de esto? Sí, ¿logaritmo base qué? Logaritmo en una base constante, cualquiera, pues no importa, es lo que dijimos la vez pasada. Pero claro, uno en realidad, ¿cómo mide el tamaño de la entrada cuando esas entradas son números? Es decir, cuando hablamos de dimensión del tamaño del problema, bueno, podría decir en función del máximo valor que puede tener, pero en general lo que hacemos es expresarlo en términos de cantidad de dígitos. ¿Tá? Si vas a trabajar con números de 10 dígitos, o de 32 dígitos, o de 64 dígitos, y en general dígitos binarios. ¿No? Entonces, esto
Básicamente podríamos expresar el tiempo de ejecución de un algoritmo como este en función de cuántos bits uso para representar los enteros con los cuales voy a trabajar. ¿No? Entonces, digamos que digamos que U y V están representados con n bits. ¿No? Entonces, ese es el n que define, o que podría definir, el tamaño de la entrada para un algoritmo como este. Entonces ahora, en función de ese n, ¿de qué orden es el tiempo de ejecución de este algoritmo? ¿Cómo? Sería orden n. Orden n, ¿por qué? Porque si, ¿quién es el logaritmo de, si yo tengo un número de n bits, eso, el número que represento con eso, si son positivos, por ejemplo, va a estar entre 0 y 2 a la n menos 1, o sea, es exponencial en n. Entonces, el logaritmo de eso es justamente n. El logaritmo de u o v cuando están representados con n bits es justamente n, pues el logaritmo de 2 a la n. ¿Lo entendimos todos? Tengo n bits, puedo representar 2 a la n números diferentes, o sea, el número más grande es 2 a la n menos 1. El logaritmo de eso es justamente n. Entonces la cantidad de iteraciones, ya les dije recién, ustedes me creen, es del orden de n iteraciones. Entonces el tiempo de ejecución del algoritmo sería O de n. ¿Sí o no? ¿Hace n iteraciones? O de n, ¿no? ¿No? Si son divisibles. ¿Cómo? Si son divisibles, no hacen una iteración. No, bueno, pero estamos siempre mirando el peor caso. No hay un máximo número. ¿Cómo? No hay un máximo número posible que podría, tipo maxi. A ver, ¿qué, Maxine? Entonces, un máximo número posible entre una constante poder hacer una cota superior. ¿No? ¿Una cota superior a qué? Depende si el modo es tiempo constante o... Ahí está, ese es el punto. Esto va a llevarnos más del orden de n iteraciones. ¿Ah? Pero esto acá que se escribe tan fácil, no es tan fácil. ¿Ah? Recién hacíamos sumas y restas con números, por ejemplo los índices dentro del array, o comparábamos elementos dentro de ese array, y decimos, todas esas operaciones son O de 1, tiempo constante, porque están operando con registros del orden de log n bits, con operandos de ese tamaño. Pero acá yo necesito hacer una división entre dos elementos, que cada uno está representado con n bits. Entonces esa multiplicación o división no es O de 1. ¿Cuánto lleva a hacer una multiplicación? O una división. Si usan el algoritmo de la escuela, que van haciendo un dígito por vez, eso lo va a llevar del orden de n cuadrado. Y hay algoritmos más eficientes, pero ninguno es tiempo constante. Entonces lo que les quiero transmitir con esto es que
hay que tener mucho ojo cuando uno analiza un algoritmo con identificar claramente qué cosas son, qué operaciones son elementales que se pueden ejecutar en cualquier procesador en tiempo acotado por una constante y qué cosas no. Porque además los algoritmos que vamos a estar viendo y los que vamos a estar escribiendo, los vamos a escribir en muy alto nivel. Ustedes vieron que cuando escribimos, por ejemplo, el algoritmo de Gale-Shapley, y en general va a ser así, lo escribimos muy sin dar demasiado detalle de ninguna implementación. ¿No? Y ahí obviamente, o como yo escribí recién a propósito un algoritmo de sorting de forma de muy alto nivel, y ahí adentro se pueden esconder cosas, ¿no? que se escriben sencillas, pero que implementarlas no llevan tiempo constante, acotado por una constante. Pueden llevar más. ¿Tá? Entonces hay que afinar bien el lápiz y tener cuidado con eso. Ahora después vamos a analizar un algoritmo más. Antes de eso quería hacer una pequeña digresión con respecto a esto de la notación asintótica. Tiene que ver con una pregunta que me hicieron ahora el martes pasado, que creo que justo el que hizo la pregunta no está. Pero de todos modos, me quiero tomar un tiempo para responderla. Pues después me quedé pensando. La pregunta era, si se acuerdan, ¿qué pasa cuando yo tengo una determinada función, por ejemplo, un tiempo de ejecución, que es O de cierta f de n, ¿tá? Pero no es omega de f de n, ¿tá? Porque de repente la función hace algún comportamiento medio raro que sube y que baja y que yo no la puedo acotar por arriba y por abajo por lo mismo, ¿tá? Y no porque no lo sepa, porque hay casos donde hay algoritmos que son complejos de analizar y no se sabe. Se conoce una cota asintótica superior, una cota asintótica inferior, pero no se juntan, pero por desconocimiento, por no terminar de entender bien cómo es esa función. Pero puede haber funciones que uno las entiende perfectamente y que simplemente tiene algún comportamiento medio oscilatorio que hace que no pase eso. Entonces, la pregunta concretamente yo no terminaba de entender, porque por la forma en que me la habían formulado, era si yo sé que esta T es O de f de n y que esta cota superior es la más justa posible. ¿No? Decía, bueno, pues si es la más justa posible, entonces quiere decir que también mostraste que es omega. Después entendí que no, que en realidad lo que me quería decir es que puede tener ese comportamiento extraño en la función, ¿no? Y la pregunta era si estamos comparando dos algoritmos y yo podía usar todo arrancó porque yo dije, bueno, si ustedes saben que cierto el tiempo de ejecución es O de, yo qué sé, n cuadrado, eso es una cota superior. Si yo lo voy a comparar con otro algoritmo que es O de n, o sea, yo tengo cotas superiores para los dos, no sé cómo se compara uno con otro en principio. Tendría, para decir que uno es peor, tendría que acotarlo por abajo, viendo que es omega de algo. Ya me decía, pues, suponete que no es omega, pero la O que yo tengo es la más ajustada posible, entonces si estaría bien usar esa cota superior como usaría una cota inferior, es decir, para argumentar que ese algoritmo no es tan bueno como otro. Por ejemplo, podría ser una cosa así. T de n, imagínense que, para un ejemplo concreto, T de n podría ser menos 1 a la n más 1 sobre 2
por n cuadrado más menos 1 a la n más 1 algo así. O sea que esa función para los valores, para los n par vale n cuadrado y para los impares vale raíz de n. ¿No? Entonces, ¿qué podemos decir de esta función? Bueno, t de n claramente es O de n cuadrado, ¿verdad? O sea, n cuadrado es una cota para eso. ¿Y t de n es omega de qué? Es omega de raíz de n. ¿Bien? Y no puedo decir nada más ajustado hacia arriba que raíz de n, porque cada tanto vale raíz de n. Entonces, este es un ejemplo donde no es que yo no conozca la función, es simplemente que la función tiene un comportamiento medio extraño y la cota asintótica superior e inferior que puedo encontrar distan entre ellas, sencillamente porque la función se mueve en ese entorno. Entonces, digamos que tengo otro algoritmo cuyo tiempo de ejecución es t' es, yo qué sé, es log n para un algoritmo A'. Y tengo otro entonces para este A' que tiene tiempo de ejecución t', bueno, claramente uno puede decir que este algoritmo es más eficiente que este, ¿verdad? Este a veces vale n cuadrado, a veces vale raíz de n, pero en cualquier caso log n crece más lento que eso. ¿Está bien? Entonces, esta noción de, acá yo diría, bueno, t de n es omega de raíz de n y t' es o de log n, entonces este es más eficiente que aquel. ¿Ah? Pero ¿qué pasa con este otro que es lineal en n? ¿Está? ¿Ese es mejor o peor? ¿Peor? Comparado con t, comparado con el primero. Este es mi punto de base. Bueno, si lo comparo con este claramente es mejor. Ahora, si lo comparo con este, ¿cuál es mejor el tiempo de ejecución de t o t segunda? Sí, por eso ¿es mejor o peor? O sea, la pregunta que me habían hecho concretamente era, ¿yo puedo usar... o sea, en este caso yo sé que este O de n cuadrado, como decía el compañero que hizo la pregunta, es de las cotas superiores la más ajustada porque cada tanto llega ahí. O sea, ¿puedo usar esto para compararlo con este otro, por ejemplo, que es O de n? O sea, como poder puedo. La pregunta es ¿qué significa eso? Claro,
Pero ahí ya entramos en un terreno más... Hay que establecer otro criterio de comparación. Porque, o sea, como se encuentra entre medio, cuando está en el cuadrado es mejor este. En cuanto cuando está en raíz de n es mejor el de arriba. Entonces hay que establecer otro criterio. Y capaz como que el otro oscila más, podría decir que es peor. Entonces, ¿Porque vos decís que es malo que oscile? no sé. Sí, para mí sí. No sé si es malo que oscile, yo qué sé. Lo que me parece es que no se puede decir nada concluyente y que en todo caso habrá que ver, en ese caso, más de una forma más ad hoc, qué es mejor que qué. ¿Está bien? Si yo pero la virtud que tiene esta definición de omega, así como la dimos, y usar esto como comparación, es que si logramos llegar a una conclusión con respecto a este omega, como por ejemplo cuando comparamos con T', entonces ahí no hay ninguna duda. ¿No? Cuando pasan cosas de estas, entonces ya es difícil decir algo concluyente. Yo qué sé, la verdad es que a veces anda mejor y a veces anda peor. Entonces no puedo decir definitivamente es mejor o es peor. ¿No? Pero lo que quería comentarles también es que todo esto tiene una historia. Por esta definición de omega que estamos usando nosotros, hubo otras alternativas. Y tenemos a... Donald, cuando en los 70 y pico, 76 concretamente, Donald Knuth, que fue uno de los, digamos, en ese momento el desarrollo, la formalización del análisis de algoritmos todavía estaba definiéndose. Y hay una nota, una carta, una nota escrita en los 70 y pico por Donald Knuth, que justamente fue uno de los pilares de ese desarrollo, donde dijo, bueno, a ver, la notación asintótica que nos conviene usar en análisis de algoritmos es esta. El O grande es esto, omega es esto, ¿no? Teta es esto otro. ¿No? Y él ahí argumenta por qué definió omega así, cuando en realidad él, con un poco de investigación histórica, había llegado que, por lo menos de las que él encontró, las primeras definiciones de una notación así eran de Hardy y de Little, que era como de 1914. Y ellos definían una noción de omega, ellos lo habían llamado omega seca, nosotros para distinguir vamos a ponerle HL, y decían que TDN es o sea que el límite de los supremos, que ese límite siempre existe, o sea, o va a infinito o vale cierto número, si ese daba algo mayor que cero, ¿no? Si no daba cero, básicamente. ¿No?
Entonces, si ustedes miran este ejemplo, si miran el límite superior de esto, esto les da, y lo divido por raíz de n, les da 1, o sea que según la definición de Littlewood, esta función sería omega, perdón, raíz de n no, sería omega de n cuadrado. ¿No? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las dos definiciones? La que usamos nosotros es de un cierto n en adelante. Sabemos que la función está siempre por arriba de raíz de n en este caso. Esta otra definición es que de un cierto en n en adelante, indefinidamente, ¿no? No siempre, pero cada tanto, alcanza a n cuadrado. ¿No? Entonces, esta definición captura esta otra idea, ¿no? De que la función es O de n cuadrado, pero no es O chica de n cuadrado, es decir, no crece más lento que n cuadrado, cada tanto llega a n cuadrado. ¿No? Entonces, Knuth en esa nota dice, bueno, esta notación se usaba, pero no es de uso común para nada, y además a nosotros en general este tipo de definición no nos va a convenir casi siempre que hagamos análisis de algoritmos. Es este tipo de situaciones la que nos interesa, porque como en el ejemplo que les mostraba recién, es la definición que nos permite decir algo concluyente. Es decir, cuando tenés un t'N que está entre medio de las dos cosas, bueno, ahí no podés decir claramente que es mejor o que es peor, ¿no? Para algún otro tipo de análisis matemático, capaz que esta definición viene bien, y de hecho si lo piensan, en 1914 es bastante anterior a que von Neumann ni Turing hicieran nada que tuviera que ver con la computación. Pero para análisis de algoritmos, entonces la noción de omega que usamos es esta, ¿tá? La que definió Knuth en la nota aquella. Y también es cierto que lo más común que nos va a pasar no es encontrarnos con funciones que tengan ese tipo de comportamiento, ¿no? En general va a ser más nítido cuál es su forma de funcionar. Entonces, lo siguiente que quería comentarles ahora, o discutir un poco, es cómo vamos a aplicar todas estas cosas para análisis de algoritmos del tipo de los que vamos a ver, de los que se van a encontrar en el libro, que como les decía recién están expresados de forma un poco no vaga, porque desde el punto de vista algorítmico está perfectamente claro qué es lo que hay que hacer, pero desde el punto de vista de una implementación, la definición del algoritmo deja mucho margen a cómo se implementa eso, ¿no? Y cuando uno quiere hacer alguna afirmación con respecto a el tiempo de ejecución, va a tener que estar pensando en alguna implementación concreta, ¿no? Entonces, por ejemplo, miremos el algoritmo para emparejamiento estable que estuvimos discutiendo la semana pasada. Ese algoritmo, ¿se acuerdan que básicamente tenía un ciclo
Para tenerlo escrito, ese era el algoritmo, ¿no? O sea, iterábamos mientras había algún hombre libre, agarrábamos uno, nos fijábamos cuál era la mujer W a la que aún no se le había propuesto formar pareja con M, de su mayor preferencia para M. Entonces, si W estaba libre, se formaba esa pareja. Y si estaba en pareja, pero con alguien que era de menor preferencia que M, entonces reemplazábamos una pareja por otra y el M' que formaba pareja antes con W, ahora queda libre y M pasa a formar pareja con W. ¿Tá? Y eso iterábamos hasta que no había más hombres libres y ahí teníamos un emparejamiento estable. ¿Tá? ¿Cuál es el tiempo de ejecución de ese algoritmo? ¿No? Habíamos llegado a decir algo sobre la cantidad de iteraciones que hacía ese algoritmo, ¿verdad? Que lo habíamos acotado. ¿No? Y dijimos que hacía no más de n cuadrado iteraciones. ¿No? ¿Por qué? Básicamente porque hay n cuadrado posibles pares de hombre-mujer y cada hombre se propone a una mujer no más de una vez y eso va avanzando, así que en no más de n cuadrado iteraciones esto se termina. ¿Ah? Ahora, entonces uno se vería tentado de vuelta a decir el tiempo de ejecución va a ser O de n cuadrado. Pues itero O de n cuadrado veces. Ahora, de vuelta, ¿no? Lo mismo de recién. Acá adentro hay varias operaciones y no es para nada claro que todo esto se puede ejecutar en tiempo acotado por una constante. Y eso además es en particular así porque el nivel en que están expresados estos pasos es alto y no está claro cuál es la implementación concreta en la cual estamos pensando para esto. Entonces, para hacer un análisis más fino de esto y llegar a poder decir, bueno, el tiempo de ejecución, esto se puede implementar de manera que el tiempo de ejecución sea O de n cuadrado, tenemos que decir concretamente cómo lo vamos a implementar. ¿Ah? Entonces, una pieza fundamental del análisis de esto va a decir, bueno, la cantidad de iteraciones es no más de n cuadrado. ¿Ah? Ese análisis ya lo hicimos la semana pasada. Si queremos probar que el tiempo de ejecución es O de n cuadrado, lo que tenemos que probar ahora es que cada uno de estos pasos se puede implementar usando las estructuras de datos apropiadas en tiempo acotado por una constante. ¿No? Entonces vamos a tener que decir cosas como, por ejemplo, bueno, cómo se representa este conjunto S, cómo voy a entonces después saber si existe o no un hombre libre para poder chequear esta condición en tiempo constante, en tiempo acotado por una constante, y cómo voy a hacer para obtener un hombre libre acá.
Otro punto importante que está relacionado con eso es cómo me van a venir dadas a mí las entradas al problema. ¿Cuáles son las entradas al problema en este caso? Son un conjunto de hombres, un conjunto de mujeres, y una lista de preferencias para cada uno de esos sobre el otro conjunto, ¿verdad? Bueno, eso podría estar representado, o sea, las entradas a mi algoritmo podrían venir representadas de diferentes formas, y eso podría impactar sobre el tiempo de ejecución que puedo llegar a lograr. Hay representaciones que van a ser más favorables para tener una implementación eficiente y hay otras que no. En general va a ser bastante natural cuál es ese formato de datos de entrada, pero a veces puede haber margen de duda y habrá que especificarlo claramente. En este caso, podrían ser las preferencias un par de matrices de n por n, por ejemplo. Hay más de una forma de hacerlo. Lo primero que uno podría definir es que quiénes son el conjunto M y el conjunto W. ¿No? En una aplicación típica, si son personas, van a tener además datos de esas personas, nombre, etcétera, algún tipo de registro. Si fueran, hospitales y médicos, como en el otro ejemplo que estuvimos viendo aquella vez, bueno, de cada hospital tendríamos que saber, de alguna manera, identificar cuál es, tener ciertos datos de los otros también, sus currículos, etcétera, no sé. Pero los efectos de resolver este problema, nosotros podemos simplemente mapear el conjunto de hombres y el conjunto de mujeres a los enteros de 1 a n. Y en general no pierdo nada con hacer eso, porque los datos que eventualmente extra que pudiera tener sobre hombres, mujeres, hospitales, médicos, lo que fuera, los voy a tener o en una lista de registros, en un arreglo o en un archivo o lo que fuera, y puedo hacer esa correspondencia por la posición en la cual yo la tengo almacenada. Entonces puedo decir, bueno, cuando digo M, el hombre 1, me refiero al que está en la primera posición de mi arreglo, el 2, en la segunda posición, etc. Entonces esos datos adicionales están por allá por algún lado, y yo lo único que hago es manejarme con las identificaciones de esos registros, que son los números del 1 al n, y eso me da cierta flexibilidad y ventaja, porque por ejemplo puedo indexar, agarrar un hombre e indexar un array con el número de ese hombre, ¿no? Agarro el hombre 2, entonces voy a la posición 2 de un array y ahí tengo su preferencia, por ejemplo. ¿Tá? Entonces, los datos de entrada podrían ser algo así como meterlos en arreglos, ¿no? de cuadrados de n por n, y que me digan cuál es la preferencia que tiene este hombre con respecto a esta mujer, o la posición, habría más de una manera. Entonces, vamos a empezar a analizar un poco cuáles son los distintos pasos que tengo que resolver. Lo primero es ver si hay un hombre libre, y si hay un hombre libre, poder agarrar uno de ellos. ¿Cómo podría implementar eso?
arreglo inicializarlo con un valor que muestre que todos están libres y a medida que se van emparejando cambiar ese valor. ¿Cómo sería un arreglo? No sé. Un arreglo, yo sé, L de libres o no sé así. ¿Cómo? Que muestren los hombres libres. ¿Está? Entonces, y a medida que se van emparejando, les puedes identificar o con qué pareja o que ya se emparejaron con otro. Ok, este arreglo L sería un arreglo de 1 a n. ¿Está bien? Y L sub I, ¿qué tendría? Al principio todo cero. Está, al principio todos. Está, y después, cuando pongo en pareja el hombre M, ¿cuánto vale L de M? Le puedes poner con la pareja con quien se emparejó. Ujú. O sea que L de M, la idea es que L de M es igual a W si MW pertenece a eso, o sea, están en pareja. ¿Bien? Eso está bien, eso, en definitiva es una representación de S, ¿no? Del conjunto de parejas. Digo, cada hombre en pareja con quién está. Y yo que se podría poner ceros en los que no están en pareja con nadie. Entonces, identificar si hay un hombre libre, ¿cómo lo hago? Tengo que recorrer este arreglo, encontrar, a ver si hay algún cero. ¿No? ¿No puede pasar que en la posición 0 de ese arreglo haya un 0 en uno dependiendo si están todos los libres o si hay uno libre? Bueno, sí, lo que me estás diciendo es tener una variable que sea un flag que me diga si hay hombres libres o no. Eso está bien. La idea de tener un flag que me diga si hay hombres libres o no me permitiría resolver la condición de este while en tiempo constante, tiempo acotado por una constante. Esta otra alternativa, la de recorrer el array, no. Porque si podría pasar que recién el último hombre no esté en pareja y eso me obliga a recorrer todo el array para llegar a determinar si hay un hombre libre o no. ¿Ah? Entonces, aparentemente la cosa está resuelta. Igual después viene otro paso que es encontrar un hombre libre, ¿tá? Que eso el flag este que me dice si hay o no hay, no me lo dice. Y el flag podría ser un índice que fuera, no sé, pudiese ser negativo, si es negativo es que no hay ninguno libre, Ajá. sino que te dé el índice del primero libre, digamos. Ajá. Esa es una posibilidad. Una cadena con los hombres libres. Una lista. Sí, una pila. ¿Sí? Y si no, tiene la lista de hombres libres. ¿Tá? Esa es una posibilidad. La otra posibilidad que decía recién, la de tener en vez de un flag, el índice de un hombre libre, eso te permite resolver, está bien, estos dos pasos en tiempo acotado por una constante. Lo que no me queda de todo claro es cómo vas a actualizar eso. O sea, porque después, en algún momento, suponete que agarrás ese hombre libre, ¿no? Si ese hombre termina poniéndose en pareja con cierto W, entonces ese hombre ya no está libre y vos vas a tener que actualizar esa variable para que apunte a un hombre que efectivamente está libre. ¿Y eso cómo lo vas a hacer? Claro, si no tenemos una lista enlazada y lo que tenemos que hacer es recorrer un array, de vuelta quedamos en la misma de tener que recorrer todo el arreglo para saber si, para encontrar un hombre libre. ¿Ah? Entonces la solución de la lista encadenada nos soluciona todos esos problemas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque saber si hay un hombre libre o no es simplemente ver si la lista está vacía o no, eso se hace en tiempo acotado por una constante. Sacar un elemento de la lista de libres, saco el primero por ejemplo, eso también se resuelve en tiempo constante. Y agregar un hombre, cuando un hombre queda libre, agregarlo a la lista de libres, también se hace en tiempo constante, por ejemplo, acotado por una constante, insertando al principio de la lista. ¿Ah?
Entonces, esa solución parece razonable. Entonces, L en vez de ser esto, así que L podría ser una lista encadenada de hombres libres y eso me permite resolver todo lo que tenga que ver con el manejo de todo lo que nos interesa hacer en este algoritmo con respecto a libres, que es bueno, agregar o sacar o chequear si está vacío, etcétera, todo en tiempo acotado por una constante. ¿No? Que de hecho lo podría implementar en la práctica con un arreglo, ¿verdad? ¿No? ¿Saben cómo implementar una lista encadenada con un arreglo? Entonces me imagino que lo que viene es con punteros, ¿no? Siempre, ¿no? Pero lo pueden hacer con un arreglo también. En este caso sabemos que esa lista no va a tener más de n elementos. Entonces efectivamente puedo tener una lista, por ejemplo, digamos que L tiene, yo qué sé, el 3, el 5 y el 1. ¿No? Vemos que n es 7, entonces yo puedo construir un arreglo con 7 elementos. Podría tener el primero de la lista, que sería un entero, que en este caso sería 3. ¿No? Entonces, voy al índice 3 del arreglo, y acá adentro, esto es un arreglo de enteros, me encuentro que acá dice 5, que quiere decir que es el siguiente de la lista. Así que este apunta para acá. Acá me encuentro que este dice 1. Que es el siguiente elemento de la lista. Sigo la lista para acá. Y acá me encuentro que este dice 0, que quiere decir que es el final de la lista. ¿No? ¿Está bien? Es una lista encadenada, de las que ustedes saben hacer, las inserciones, eliminaciones, etcétera. Te hacen todas igual. Solo que en vez de encadenar con punteros, que son direcciones de memoria, mis direcciones son índices dentro de un array. O sea, si quisiera tener más datos en otro tipo de aplicación, además de, digamos, lo que estoy almacenando acá en el array es lo que sería el puntero next de la lista, ¿no? Que en este caso, en vez de ser un puntero, es un índice en el array. ¿Bien? Esto, la ventaja que tiene es que yo me creo este arreglo de tamaño n al principio, lo dejo quieto ahí y manipulo los índices del array. No tengo que andar haciendo new, ni delete, ni malloc o free, o lo que, dependiendo del lenguaje que use. O sea, no tengo que andar reservando y liberando memoria dinámicamente. Reservé esta memoria de entrada y después simplemente la trabajo ahí. Lo puedo hacer porque sé que no va a haber más de n elementos en esa lista, ¿no? Esto no crece indefinidamente. Esto en la práctica en general suele ser mucho más eficiente que andar haciendo new y delete cada vez que
cada vez que quiero agregar o sacar nodos. Bueno, así que tenemos resuelto el tema este de los hombres libres. Lo siguiente que tengo que hacer es, agarro uno de esta lista, ¿no? Tengo que saber cuál es la mujer de mayor preferencia a la cual todavía no se le propuso ese hombre M. ¿Eso cómo lo podría resolver? De vuelta, lo tengo que hacer en tiempo acotado por una constante. Esa es más fácil, ¿no? Tengo que ir llevando, tengo que ir acordándome para cada hombre cuál es la última mujer de su lista a la cual se le propuso. ¿No? Entonces digo, bueno, podría tener un arreglo. ¿Estás en la línea 3? Sí. Si Sí. cada vez que hace una propuesta elimina de la lista de preferencia a la mujer que ya propuso, entonces la próxima vez se lo agarra el primero de dicha lista. Exacto. Bueno, esa es una posibilidad. Es lo que yo te decía, tiene que ver también con cómo están representadas las listas de preferencia. Si la lista de preferencia para cada hombre, que podría ser, fuera una lista encadenada, ¿bien? Entonces lo que podemos hacer es tener un puntero, o si las encadenamos de esta forma, un índice, ¿no?, a la próxima mujer a la cual se le tiene que proponer, la primera que todavía no se le propuso. Y cada vez que se le propone a alguien, elimina el primero de esa lista, que básicamente es pasar al siguiente elemento de la lista, ¿no? En este caso, si las preferencias están dadas por una matriz, ¿no?, un array donde la posición I para el hombre M me dice cuál es la mujer de acá, acá simplemente lo que tengo que saber es ir llevando la cuenta de cuál es el próximo I al cual le tengo que proponer, ¿tá?, que lo podría hacer con esta variable. ¿Tá? Pero podría ser que los datos de entrada fueran, por ejemplo, una lista encadenada con punteros y yo tengo lo que tengo es, para cada hombre, un puntero que me apunte a la próxima mujer a proponerse dentro de la lista desencadenada, ¿no? No cambia, cualquiera de las dos cosas dan lo mismo. ¿Tá? Entonces, cada vez que se le propone a una mujer, se incrementa este puntero, este contador, ¿no? Fíjense que cada vez que uno dice, bueno, para este paso voy a usar esta estructura, para este otro paso voy a usar esta estructura, o en general cuáles son las estructuras, siempre tiene que tener cuidado en cómo se inicializa y cómo se mantiene. Es decir, cada vez que hay que hacer cambia algo, y bueno, por ejemplo acá digo, bueno, cada vez que se propone incremento esto, ¿tá? Eso es sencillo, pero además tengo que decir, bueno, esto se tiene que inicializar, ¿cómo lo voy a inicializar? Y bueno, lo primero que tengo que hacer, que acá no está dicho en ningún lado, no hay ningún paso que haga referencia a eso, lo primero que tengo que hacer es inicializar esto para que todos tengan unos, ¿tá? Para que en el primer paso, la primera propuesta sea la primera mujer. Bueno, entonces en un análisis de esto uno diría, bueno, voy a usar esta estructura, la inicializo al inicio del algoritmo con todos unos, eso me lleva del orden de n operaciones, ¿tá?, que es de menor orden que n cuadrado, que es lo que me interesa probar ahora, así que sigo para adelante, ¿no? Esto va a ser parte de los datos de entrada.
Esta lista la tengo que inicializar con todos ceros, que también me lleva orden n, etc. Lo siguiente que tengo que hacer es saber si una mujer está libre o no. ¿Ah? O sea, esto me va a dar un índice de una mujer. Lo siguiente que tendría que hacer es saber si esa W está libre o no. Y si está libre, saber en pareja con quién está para saber si lo quiero reemplazar o no. ¿Está? Bueno, eso como lo podría solucionar. Y bueno, podría tener para cada W un array de vuelta donde para cada W digo en pareja con quién está. ¿Ah? Eso es. Algo así. ¿Ah? Que de vuelta los inicializo todos con ceros, por ejemplo. Eso me indica que la mujer está libre. ¿Está? Y a medida que voy poniendo en pareja, modifico este arreglo. Pero es una posibilidad. Entonces verificar si está en pareja es simplemente ir al array y ver si tiene un 0 o no. ¿Está? Si no está libre, es decir, si está en pareja con alguien, bueno, ese es el M' que aparece acá, ¿verdad? Que ya también lo puedo obtener en tiempo constante. El siguiente paso, capaz que es el que es un poco más, poquitito más desafiante, es resolver cómo, ahora yo sé que esa mujer está en pareja con este M', lo saqué de este arreglo, y sé que M le está haciendo una propuesta, lo que tengo que decidir es con quién se quiere quedar W. ¿Está bien? Yo en principio lo que me viene de entrada es algo así, que para cada W me dice en la posición I cuál es el hombre que en su lista de preferencias está en la posición I. ¿Eh? Entonces, claro, ahora yo lo que tengo no es un índice I para saber cuál es el hombre que está en esa posición. Lo que tengo es al revés. Tengo un hombre, otro hombre y quiero saber a quién prefiere. Es al revés que eso. O sea, yo no quiero saber quién está en su primer lugar de preferencia o en su segundo lugar de preferencia. Quiero saber en qué lugar de preferencia está M y en qué lugar de preferencia está M'. Entonces, una cosa que podría hacer obviamente es recorrer o sea, con el W fijo, recorrer este array que tiene n posiciones y ver hasta que encuentro M o M', el primero que encuentre sé que es el que prefiere. Pero eso me implicaría tiempo que no está acotado por una constante porque tengo que recorrer hasta del orden de n posiciones. Entonces, ¿cómo resuelvo eso? O sea, que sea el nombre y después en la celda guardas la posición en el ranking, ¿no? Y después comparás. ¿Cómo? Que I sea, digamos, el número de hombre. ¿Sí? En el 0 tenés el hombre 0 en el 1. ¿Sí? Y en la celda guardarías el lugar en el top de ese hombre y después lo comparás, ¿no? Está. O sea, vos decís tener un arreglo, otro, que tiene un orden al cual accedo diferente. En vez de acceder por la posición de preferencia, accedo por, este hombre en qué posición está. Para compararlo tendrías en tiempo 1. Exacto, ahí podría hacer la comparación en tiempo 1. ¿Bien? Ahora, pero esa no es capaz que la estructura más natural o como te vienen dadas. Si los datos te vienen dados así, pues lo más lógico sería que tengas una representación simétrica tanto para hombres como para mujeres. Entonces,
igual lo que me está diciendo es, bueno, los hombres los represento así, las mujeres, las listas de preferencia de las mujeres las represento así. Pero si me vienen dadas así, igual lo puedo resolver. O sea, porque si no tengo esa estructura, que es la que necesito para resolver en tiempo constante, la construyo. ¿Está bien? O sea, me defino otro arreglo. Sería algo así como ranking. Lo que propones es tener este arreglo que ahora entro a este arreglo, en vez de con un índice de 0,1, entro con un nombre M, que casualmente también son números entre 1 y n, pero los interpreto de forma distinta. Y eso me da un número del 1 al n, que es en qué posición esta mujer ubica a ese hombre en su lista de preferencias. ¿No? Esto puede ser que yo no lo tenga de antemano, pero lo puedo construir en función de esto. Si recorres la lista de preferencias de la mujer, cuando encontrás el primero, sabes que es el que tiene más orden, que es un mejor macho. ¿Sí? Entonces el otro es el peor. Entonces de esa forma no iterás en toda la lista de preferencias, sino solo hasta donde encontrás el primer. Claro, pero el momento en que encuentre el primero de M o M' puede ser n-1. Sí, Y ahí marchaste. Los primeros 4 son datos de entrada, ¿no? Sí, esto está definido de antemano. Como les decía, fíjense que acá estamos usando extensivamente esto de asignarle a cada personaje de esta historia un número del 1 al n. ¿Ah? Eso nos permite, por ejemplo, definirnos esto donde yo entro un array con un hombre o una mujer o un hospital o lo que fuera, porque para mí son números de 1 a n. ¿Ah? Si yo quiero saber qué representa el hombre 5, bueno, voy al lugar 5 en mi arreglo donde tengo toda esa información y busco el resto de los datos que quiera. Pero toda esta historia de hacer los macheos lo hago con números del 1 al n. ¿Ah? Y eso desde el punto de vista de estructuras de datos es muy beneficioso. Pero sí, esto es como me viene dada la entrada y estas son cosas que tengo que construir. La construcción de esto es sencillo, ¿no? Hago una sola pasada por esto para i igual a 1 hasta n y voy construyendo esto. ¿No? O sea, hago un for i igual a 1 hasta n, ¿no? Y entro al elemento de este arreglo, al i-ésimo elemento, eso me va a dar un m, y entonces voy y al elemento m de este arreglo lo defino igual a i. Entonces hago una sola pasada por esta lista de preferencias y en esa única pasada construyo este mapeo inverso. ¿Está bien? ¿Se entendió? Entonces, ¿cómo argumenta uno cuando está haciendo análisis del algoritmo? Bueno, voy a usar esta estructura de datos que en tiempo O de n lo pueden inicializar al algoritmo al inicio del algoritmo en función de las listas de preferencias. En tiempo O de n para cada mujer tengo n mujeres, así que en total la inicialización de esta estructura me va a llevar orden n cuadrado. Entonces voy a tener antes, como paso cero de todo esto, ciertas etapas de inicialización que todas juntas llevan O de n cuadrado. Y después le voy a decir, bueno, ahora tengo del orden de n cuadrado de iteraciones de este ciclo y por toda esta discusión que hicimos recién,
cada iteración de este ciclo la puedo resolver en tiempo acotado por una constante usando estas estructuras de datos. Entonces, fíjense la distancia que hay entre esta especificación del algoritmo y un refinamiento que nos permita hacer un análisis más fino, que nos permita mostrar que esto se puede hacer en O de n cuadrado. En el medio salieron ideas, por ejemplo, capaz que de los primeros impulsos que uno tiene para ver cómo represento estas cosas, que no nos permitirían hacer esto en O de n cuadrado. El algoritmo es siempre el mismo, pero depende de qué estructura de datos yo use y cómo las use, ¿no? El tiempo de ejecución va a ser una cosa u otra. Y en general ustedes van a estar en la situación de compromiso entre ir más fino en la especificación del algoritmo o tener que dar más detalle cuando hace la demostración del análisis de complejidad. O sea, casi todos los algoritmos, los ejercicios que ustedes van a tener que resolver y los problemas que van a tener en el libro tienen una especificación de un algoritmo y una demostración de corrección y demostración de complejidad. ¿Está bien? En la demostración de complejidad, básicamente todos los detalles que no hayan sido dados cuando se especificó el algoritmo se van a tener que especificar al momento de hacer una demostración de la complejidad. ¿Está bien? Yo el algoritmo lo puedo especificar a un nivel bastante alto, siempre y cuando quede perfectamente claro cuáles son todos los pasos, y dejar escondido en ese alto nivel detalle de qué estructuras de datos estoy usando. Al momento de hacer el análisis de complejidad de ese algoritmo, bueno, voy a tener que, ahí sí, decir, bueno, esto lo voy a hacer así, esto lo voy a hacer así, esto lo voy a hacer de esta otra manera, y todo eso junto me permite demostrar que el tiempo de ejecución es sobre n cuadrado. Y ahí la solución nunca es única. Alguien puede, ya de entrada en este algoritmo, decir, sea L una lista encadenada de hombres libres y acá directamente trabajar con la lista. Entonces ahí ya en la propia especificación del algoritmo ya está dicho cuál es la estructura que hay que usar para representar eso. Y entonces ahí la demostración del análisis de complejidad queda más corto, más sencillo, porque hay cosas que ya están dichas en el algoritmo, ¿no? Muchas veces en el libro y en las clases y todo vamos a tener algoritmos presentados de esta manera, de un nivel muy alto, donde nos enfocamos en justamente la parte algorítmica, en cuáles son los pasos que tenemos que hacer para resolver un problema complicado, ¿no? Y después vamos a pensar cómo hacemos para implementar eficientemente eso. Que tampoco es que sea nunca independiente una cosa de la otra. Cuando uno piensa el algoritmo ya también tiene en la cabeza un poco qué estructura de datos puede usar para resolver esas cosas eficientemente. Bueno, lo que no dijimos es dónde queda el resultado de esto, ¿no? Pero es bastante claro que es acá, ¿no? Si yo tengo para cada W cuál es su pareja, al final de la corrida de esto yo sé cada mujer en pareja con quién está. Y esa es la solución.
Vamos a terminar comentando a modo de adelanto algunos tipos o algunas categorías de tiempo de ejecución que nos vamos a encontrar seguido, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo, algoritmos cuyo tiempo de ejecución es cuadrático, ¿no? en el tamaño de la entrada. Y que incluso a veces eso depende de cómo uno mide la entrada, ¿no? Porque ¿cuál es el tamaño de la entrada en este problema? Es el tamaño de las matrices de preferencia. En ese caso sería n chica al cuadrado el tamaño de esas matrices, y si yo le llamo n grande a eso, y ese es el tamaño de mi entrada, entonces este algoritmo sería lineal en n mayúscula. Bueno, cualquiera de las dos formas de expresar el tamaño de la entrada parece razonable. Si lo expresamos en términos de la cantidad de hombres y mujeres, que es n chica, esto es cuadrático, ¿no? Algoritmos cuadráticos vamos a ver varios. En general aparece siempre que tenemos un par de ciclos anidados, ¿no? Anidados donde cada uno hace n cosas, típicamente comparo todos con todos, ¿no? Por ejemplo, si tengo un conjunto de n puntos, ¿no? Y quiero encontrar los dos puntos que están más cerca uno de otro. Bueno, entonces básicamente tengo que probar todas las combinaciones de parejas y ver cuál es el que está más cerca, ¿tá? Entonces eso se va a traducir en dos for anidados que van a ejecutar del orden de n cuadrado cosas. Después vamos a ver más adelante, para resolver ese problema en particular, un algoritmo mucho más inteligente para hacer eso. Es uno de esos que uno mira y dice, ¿cómo se le ocurrió esto? Porque a primera vista parece, bueno, no me queda más remedio comparar todos con todos. Así que algoritmos con tiempo de ejecución n cuadrado van a aparecer seguidos, hasta n cubo también. Ese tipo de algoritmos aparece muchas veces como ciclos anidados, ¿no? En este caso serían 3 niveles. Y eso aparece. Y hay otros tiempos polinomiales, pero más grandes que n cubo. Eso yo diría que en general es más raro que aparezcan como ciclos anidados uno atrás de otro, ¿no? Bueno, no sé, n a la 8, si me pongo 8 cosas, pero aparecen de todos modos. Por ejemplo, un ejemplo es quiero probar, tengo n elementos, algo, n hombres, n mujeres, lo que fuera, y quiero encontrar un subconjunto de k de esas cosas que cumpla determinada propiedad. Por ejemplo, que minimice alguna función complicada, de manera que no tengo mucha estructura de donde agarrarme para hacerlo analíticamente, y tengo que probarlas todas, no me queda otra. Entonces, bueno, ¿cuáles son las formas de cuántos subconjuntos de k elementos tengo? Tengo combinaciones de n en k, ¿ah? Y eso es como n a la k, más o menos, ¿ah? Porque esto es n factorial sobre k factorial, n menos k factorial. Nos queda 1 sobre k factorial, que es una constante, porque ese k, digamos que está fijo, lo fijé, es 8, 10. ¿Ah? Y me queda multiplicado por n factorial sobre n menos k factorial.
¿no? Al final me quedan K factores que sobreviven de esto, ¿no? Todos del orden de n, o sea que esto es como n a la k. Entonces cosas del tipo n a la k, donde k es un número relativamente grande, pueden aparecer muchas veces en situaciones como esta, ¿no? Yo tengo n cosas, quiero probar todas las combinaciones de k de estas, ¿no? Y quedarme con alguna de ellas en función de, no sé, por ejemplo, la minimización de algún costo, ¿no? Si lo que quisiera probar es todos los subconjuntos posibles, ahí me queda 2 a la n. Ese tipo de algoritmos tienen tiempo de ejecución exponencial. Ya dijimos que eso es muy malo. Ahora fíjense que eso, ¿por qué? Bueno, porque ahí lo que tengo es un espacio de búsqueda de soluciones que tiene tamaño 2 a la n. ¿Está bien? Y las estoy mirando todas uno por una. Ahora, espacios de búsqueda, espacios de soluciones de tamaño 2 a la n, hay muchos problemas. Y a veces el problema tiene una determinada estructura que nos permite encontrar más rápido una solución, más rápido que probarlas todas, digamos. Pero si no queda más remedio que probarlas todas, termino con un tiempo de ejecución exponencial. Hay otras situaciones, otro tipo de problemas, donde la cosa es aún peor y el espacio de soluciones posibles es n factorial. Todas las permutaciones posibles, que eso crece todavía más rápido que el exponencial. Eso es tremendo. Por ejemplo, en este algoritmo, el de Gale-Shapley, el espacio de soluciones donde yo puedo tener que buscar es de tamaño n factorial. Pues yo puedo agarrar y decir, bueno, tengo todos los hombres, 1, 2, hasta n, y tengo que definir en pareja con quién los voy a poner, ¿no? 3, 5, etcétera. Básicamente lo que tengo que buscar es qué permutación de dejar los hombres en ordenados y ver qué permutación hacer de las mujeres. Tengo n factorial formas de permutar las mujeres para asignarlas a los hombres, o al revés, ¿no? Dejar fijas las mujeres y permutar a los hombres. Entonces, el espacio de soluciones donde mi algoritmo tiene que buscar y probar hasta encontrar alguna es de tamaño n factorial, que es enorme. Sin embargo, por características que hacen al problema, eso tiene determinada estructura, que nosotros la pudimos aprovechar para resolver esto en tiempo de ejecución n cuadrado, ¿no? Otras clases de algoritmos o categoría de tiempos de complejidad pueden ser logarítmico, eso es como ideal, ¿no? Ejemplo, o sea, hacer una búsqueda por bipartición, ¿no? Eso me lleva a log n pasos, eso, ahí está muy bien. Algoritmos cuya ejecución es en tiempo lineal, ¿no? Eso, digamos, también está muy bien. Lo primero que a uno se le ocurre son algoritmos que hacen una pasada por los datos, ¿tá? Tengo n elementos y hago una sola pasada, por ejemplo, encontrar el mínimo, encontrar un promedio, ¿tá? Pero hay otras formas más sutiles de llegar a algoritmos que tienen tiempos de ejecución que también resulta siendo lineal, ¿tá? Por ejemplo, si yo tengo n cosas y hago una primera pasada y de esos me quedo con la mitad, y de esa mitad vuelvo a hacer una pasada por ellos y me quedo con la mitad de eso, o sea, la cuarta parte, y con los que me quedé, de vuelta los recorro todos y me quedo con la mitad, con algún criterio. Eso no es tan obvio, pero de vuelta terminás en algo que tiene tiempo de ejecución lineal. ¿Está bien? Porque un medio más un cuarto más un octavo llega al final a 1, entonces al final hiciste n cosas. Otro ejemplo que también lleva tiempo lineal y no es tan obvio es, por ejemplo, si ustedes tienen que mezclar dos listas ordenadas. ¿Está? Digamos, tienen tiene una cierta cantidad de elementos en una lista que están ordenados, tienen
otra lista con otros elementos ordenados. En total hay n elementos. ¿Tá? Y los quieren hacer un merge, juntarlos en una sola lista ordenada. Bueno, eso lleva también O de n. ¿Está bien? ¿Cómo es el algoritmo? Bueno, lo conocen, ¿no? Está. Ahí la forma de probar que eso es O de n es un poco menos obvio que decir, bueno, esto ahí hice una sola pasada por las cosas. Tendría que tener, por ejemplo, una medida de avance como tuvimos acá, decir, bueno, en cada vez que yo hago algo, cada vez que yo hago una comparación e inserto uno, del total de elementos ya hay uno que pasó la lista de ordenados, digamos. Y eso va decreciendo constantemente y llega en no más de n pasos termina. Con respecto al algoritmo de tiempo lineal, después hay toda una gama de algoritmos que se los comento porque es un área de estudio que tiene su interés en sí mismo, que son los algoritmos que se llaman online, en línea, ¿tá? Que son algoritmos que básicamente en cada paso, que van recibiendo sus datos secuencialmente, ¿tá? O sea, yo no miro el array que tengo que ordenar o que tengo que hacer algo entero de entrada, sino que los datos me van llegando de a uno y a medida que me van llegando voy haciendo algo, voy teniendo una solución para algo, ¿no? Por ejemplo, el algoritmo de sorting que vimos recién, al principio de la clase, que era el insertion sort, bueno, cae en esa categoría, ¿no? Pues si ustedes lo piensan, yo no tengo por qué tener todo el arreglo. Yo agarré, me paré en el elemento 2 y ordené lo que veo a mi izquierda, después me paro en el elemento 3 y dejo ordenado toda la parte por la que pasé, después dejo ordenado los primeros 4, y yo cada vez que me llega un elemento, por lo que fui pasando lo voy dejando ordenado. Entonces, no necesito ver todo el arreglo, en cada momento lo que yo vi hasta ahora está ordenado. ¿No? Hay muchas situaciones donde eso de lo que yo hago en cada paso está acotado que sea por razones operativas en tiempo constante. Entonces tengo cierto tiempo para resolver esto y si no, las papas queman y ya no me sirve la solución. En ese caso, yo voy haciendo los pasos uno por uno y cada uno de ellos me lleva tiempo constante, entonces al final es de tiempo lineal. ¿No? Un ejemplo de eso, cual estuvimos trabajando hace poco, trabajamos en un compresor de electroencefalogramas. ¿Tá? Un electroencefalógrafo registra medidas de la actividad eléctrica cerebral, ¿tá? Toma medidas y va muestreando, yo qué sé, 1000 veces por segundo. ¿Tá? Cada mil veces por segundo, cada una milésima de segundo te llega, en realidad, yo qué sé, 100 datos nuevos porque tiene varios electrodos. ¿Tá? Entonces lo que queríamos hacer es transmitir eso inalámbricamente hacia otro lado, ¿tá? Y comprimido para que la energía que se invierte en transmisión sea lo más chica posible. ¿Tá? Entonces el software que corre en ese hardware que está metido en el electroencefalógrafo, nada, le llegan datos de un lado, ¿no? a esa tasa fija de 1 por 1 cada milésima de segundo, y ahí lo tenés que comprimir lo que fuera y mandarlo. ¿Tá? Entonces el tiempo de ejecución, el tiempo de ejecución por muestra que vos sacás está acotado por un tiempo constante. ¿Tá? Entonces en ese tipo de situaciones es otro ejemplo típico de algoritmos que llevan tiempo lineal. En realidad esto es más restrictivo que ese tiempo lineal, porque yo podría tener tiempo lineal, pero en algunos pasos demoro más y en otros pasos demoro menos. Acá en este tipo de situaciones uno está obligado a reaccionar rápido por cada dato que observa. ¿Tá? Esa es otra clase de algoritmos donde se encuentra este tipo de complejidad. ¿Tá? También algoritmos de streaming, ¿no? Te llegan datos, ¿tá? y los tenés que ir y van pasando, y vos en el medio vas haciendo algo. Y a los efectos prácticos esa cantidad de datos que te llegan no está acotada, es infinito, van pasando. Entonces vos no puedes pretender agarrar todo el bloque de datos
y hacer algo con ellos. Tenés que resolverlos ahí. Bueno, con eso estamos. Lean el libro. Un comentario final. Vieron que para hacer análisis de este tipo uno usa estructuras de datos del tipo de las que vieron en programación 2 y las tiene que dominar bien. Por ejemplo, heaps, que es un tema que ustedes tendrían que conocer de programación 2, está ahí en el libro. No está sugerido como lectura por parte nuestra, obligatoria, porque supuestamente ustedes ya lo saben. Pero si no se sienten cómodos, léanlo del libro. Porque después en algún momento vamos a usar algoritmos, van a necesitar esta estructura para resolver eficientemente los algoritmos.